Estimados amigos congresistas, en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por haber tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes estos temas y muy en especial para compartir con viejos amigos con quienes hemos trajinado a lo largo de las Américas durante muchos años. Me refiero a los otros integrantes de la mesa. Este tema de clarificación de valores y objeción de conciencia vamos a tratar de resolverlo en los siguientes minutos. Quiero empezar declarando que no tengo ningún conflicto de interés en la elaboración y en la presentación de este tema. En los minutos que me quedan, quisiera precisar el concepto de valores, revisar cómo se forman y evolucionan los valores, discutir cómo se clarifican los valores y finalmente discutir los términos de la objeción de conciencia. Empezaremos definiendo los valores de acuerdo al autor que aparece en la parte baja de la diapositiva. El término valores es utilizado para explicar cómo y por qué nos preocupan las cosas. Y yo diría, no solamente las cosas, sino las personas. Los valores están involucrados en todo lugar y nos permiten definir qué es bueno y qué es malo, qué es mejor y qué es peor. ¿Supone esto la existencia de una cosa o de una persona que posee el valor y un sujeto que lo aprecia? Es como cuando nos imaginamos un bosque en donde se cae un árbol y no hay nadie alrededor del bosque, en consecuencia no hay ruido. Pero si hubiera uno o más personas, el ruido sí es apreciado. Por eso decimos nosotros que el valor tiene que tenerlo una cosa o una persona y alguien que lo aprecie. El famoso conferencista mexicano Miguel Ángel Cornejo nos dice que valor es aquella cualidad que tienen las cosas y las acciones y comportamientos humanos. Estas cosas lo hacen estimables o deseables por sí mismos. En este sentido, diremos, dice Miguel Ángel, son queridos como un fin y no como meros instrumentos. Existen una serie de clasificaciones de valores. Nosotros quisiéramos centrarnos en los valores morales. ¿Qué es el valor moral? Dice el autor que aparece debajo que el valor moral lleva a constituir a la persona como un hombre y a hacerlo más humano. Depende de la elección libre que el sujeto hace sobre dicho valor, utilizando obviamente su esfuerzo y perseverancia, y la práctica de estos valores los lleva a las personas a la bondad, a la justicia, a la libertad, a la honestidad, etcétera, a todos aquellos valores que conocemos como valores morales. Todo ser humano existe y se comporta en sociedad. La relación de un sujeto respecto a otra persona implica un comportamiento. Este comportamiento puede ser bueno o puede ser malo, puede ser benéfico o puede ser perjudicial. De ahí el término de eticidad que muchas veces utilizamos. Una persona es ética o no es ética. Depende del comportamiento de esta persona, bien, que es captada o calificada como buena o como mala por otras personas que actúan observándolo. Los valores son referentes del comportamiento. Cuando una persona capta o califica una realidad, una actuación o un comportamiento, utiliza lo que llamamos valores. Es como una computadora, bien, que activa un sistema operativo. Y los valores son el sistema operativo de las personas que lo llevan a calificar una realidad o un comportamiento. De esta manera, entonces, la realidad o actuación de otra persona es percibida automáticamente como buena o como mala, dependiente de los valores que nosotros apliquemos. ¿Cómo se forman los valores? Según Fernando Sabater, los valores no son de transmisión genética o de transmisión
hereditaria. Se forma con la historia, con la cultura, con la sociedad. Inician los valores en el ámbito de la familia y en la escuela. Más adelante, cuando somos adultos, la persona los selecciona, los hace. Puede prescindir de algunos y dejar de lado otros, pero siempre le dan a la persona una percepción de qué es bueno y qué es malo. De lo anterior, entonces, que afirmamos, podemos concluir que no se puede afirmar que existan valores idénticos para todas las personas, ni para todas las sociedades, ni para todas las culturas, ni para todas las épocas. Determinados comportamientos en una sociedad han podido ser admisibles como buenos y en otras como malos. En una época pudo valorarse, por ejemplo, la esclavitud como buena. Hoy en día a nadie se le ocurre admitir que la esclavitud es bueno. Los valores asientan en la ciencia del ser humano, en donde opera una estructura ética en el neocórtex, en la zona prefrontal. Ahí reside la conciencia. Esta zona prefrontal está conectada directamente con la amígdala o con el lóbulo límbico, que es el centro de las emociones. Hay tres momentos en la actividad de la conciencia. Hay una primera función perceptiva, en donde la mente conoce una realidad, por ejemplo, la mortalidad por aborto, que nos preocupa a todos los que trabajamos en obstetricia y ginecología. Luego viene una función crítica o valorativa, que confronta la realidad que estamos percibiendo con nuestro sistema de valores. Aquí es donde integramos entonces las condiciones intelectuales y las afectivas. Por eso hablábamos de las condiciones intelectuales que se sitúan en el lóbulo prefrontal y las condiciones afectivas que se sitúan en la amígdala, en el lóbulo límbico. Y dependiente de eso, entonces viene una función selectiva, en donde ya seleccionamos el valor o los valores que vamos a aplicar a la realidad que hemos percibido. ¿Cuáles son los valores que los profesionales de la salud practicamos en nuestra rutina diaria? Esto va a depender de lo que digan nuestros códigos de ética y de ontología en cada uno de nuestros países. Todos al final se encuentran bajo los principios bioéticos, de autonomía, de no daño, etc. Principios bioéticos que en el Perú los hemos aceptado en nuestro código de ética a través de la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y justicia declarados en el año de 1980 por Beauchamp y Childress, porque nos ayudan a actuar en la mayor integridad moral posible. Y esto se condice conceptualmente con los derechos humanos, que finalmente son los que guían nuestro ejercicio profesional. ¿Y cómo es que clarificamos los valores? ¿Cómo es que le damos nosotros vida a los valores frente a la realidad que nos rodea? En primer lugar, hacemos una selección. Decíamos anteriormente, tenemos el problema de la mortalidad materna a consecuencia del aborto inducido. ¿Qué hacemos? Primero, identificamos los valores que están en juego. De todos esos valores elegimos libremente alguno o algunos y los contrastamos con otros, o sea, observamos algunas alternativas. En segundo lugar, estimamos lo que hemos seleccionado. Consideramos que apreciamos o no lo que hemos seleccionado, si nos sentimos cómodos con esta selección. Y estamos dispuestos a afirmar lo que hemos seleccionado con nuestros colegas, con nuestros pacientes, con nuestra comunidad, etc. Y finalmente actuamos.
nos comportamos finalmente en forma consistente con la selección que hemos hecho y la aplicamos habitualmente. Esto lo podemos sintetizar en un esquema que aparece en el libro de Catherine Turner sobre el marco teórico de la clarificación de valores para la transformación de actitudes. Los médicos estamos habituados a cambiar constantemente en base a la medicina basada en evidencias. En primer lugar, obtenemos conocimientos, nuevos conocimientos. Profundizamos lo que entendemos. Sentimos empatía por lo que hacemos o por las personas que atendemos. Reconocemos los valores que tenemos actualmente. Examinamos las alternativas que hay frente a esos valores. Reconocemos qué barreras se pueden interponer al cambio que nosotros queremos operar y finalmente seguimos abiertos al cambio. Este primer ejercicio hace que vayamos a una clarificación de valores. Hagamos una selección informada, como hemos dicho anteriormente, nos afirmamos en la selección que hemos hecho y bueno, nos preparamos para actuar. Para actuar transformando entonces nuestras actitudes, bien, proponiéndonos una intención conductual y finalmente desempeñándonos en nuestra vida profesional. Juan Pablo II decía en 1991, si quieren la paz, respeten la conciencia de cada persona. En la práctica diaria, nosotros los médicos enfrentamos nuestras creencias personales y nuestras responsabilidades. Se presenta comúnmente la objeción de conciencia que estamos obligados a resolver. Debemos identificar qué factores motivadores y qué barreras o creencias restringen el acceso a un determinado servicio o una intervención que querramos hacer. Debemos aclarar y resolver la ambivalencia que tenemos y la opción de conciencia que se puede estar dando, siempre bajo el respeto a los derechos de nuestras usuarias y a nuestras propias responsabilidades. Diariamente nuestras decisiones implican un juicio moral. Generalmente lo resolvemos automáticamente, por ejemplo, prescribir un medicamento, al indicar una determinada intervención quirúrgica, pero a veces requerimos de un análisis meditado y prolongado, de acuerdo a nuestros valores que están en cuestión. Esto nos ocurre con algunas prestaciones en la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, en la prestación de los anticonceptivos, particularmente los anticonceptivos de emergencia, en la esterilización, tanto de hombres como de mujeres, en la reproducción asistida, en el aborto inducido. Y tenemos prestaciones que nos obligan a hacer una decisión meditada de acuerdo a nuestros valores, y esta decisión debemos tomarla con entera libertad de conciencia y considerando muy en particular cómo es que afectamos a los demás con nuestras decisiones. Y para ello tenemos que tener muy claro qué es la conciencia. De acuerdo a la definición que aparece acá, la filósofa estadounidense Martha Nussbaum define en su libro Libertad de Conciencia como la libertad de los seres humanos con la que buscan el sentido último de su vida. Es lo que dice la autora. La conciencia la posee todo ser humano y debe ser respetada sin distingo de ninguna índole. ¿Y qué es la libertad de conciencia? La capacidad de las personas para y abstenerse de hacer algo que va contra sus convicciones, su ideología o su propia manera de concebir el mundo. La libertad de conciencia es un derecho que, si bien nace en el valor supremo de la libertad en su esfera del estatus personal, implica pues modelos de conducta, modelos de comportamiento que se estructuran sobre una base
de nuestra formación académica, social, moral y, por qué no, religiosa. Y la objeción de conciencia es una decisión individual que toma el médico para dejar de realizar un acto médico científica y legalmente aprobado, aduciendo que esa decisión sería transgredir la libertad de conciencia, su libertad de pensamiento o su libertad de religión. La objeción de conciencia deriva de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que asienta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La prerrogativa de la objeción de conciencia tiene algunos límites, según Rebecca Cook. Cuando la vida está en peligro y la objeción puede causar mayor riesgo. Cuando no hay otro proveedor que dé el servicio. La objeción de conciencia es de tipo individual, no puede ser colectiva. No se puede negar el derecho a la usuaria, en nuestro caso. No debemos ser persuasivos, tratar de imponer nuestras creencias a las pacientes que consultan o desean un procedimiento o una intervención. Y no debemos confrontar nuestro derecho con el derecho que tienen las personas a su autonomía y a la no maleficencia. El objetor debe tener algunos requisitos, dice Rebecca Cook. Empezando que la objeción de conciencia es individual, que se debe sustentar y justificar anticipadamente por escrito en un determinado servicio de salud, que debe asegurarse que la usuaria recibe el servicio de otro proveedor. Por eso es que se debe asegurar una referencia oportuna para evitar un mayor riesgo para las personas. El objetor debe ser consecuencia de sus actos, tanto en la práctica privada como en la práctica pública. Debe mantener respeto por los principios bioéticos. El profesional no puede imponer sus convicciones filosóficas, confesionales o ideológicas. Se debe abstener permanentemente de emitir algunos criterios de carácter moral. El profesor Aníbal Faúndez nos dice en una de sus publicaciones que la objeción de conciencia puede estar ocultando el temor al estigma social de los profesionales o el desconocimiento de sus obligaciones éticas. La objeción de conciencia puede afectar derechos, puede afectar intereses y derechos fundamentales, que puede provocar riesgos para la vida, la salud y la integridad de las personas. Se puede violentar el derecho a acceder a los avances de la ciencia y de la tecnología y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Puede afectar principios bioéticos debido al desbalance de poderes entre el médico y el paciente. Se puede afectar el derecho de autonomía. Puede ser un obstáculo para el principio de beneficencia, de no alcanzar un determinado beneficio, por ejemplo, la prestación de la anticoncepción oral de emergencia. Puede afectar el principio de no maleficencia, porque se pueden incrementar el riesgo y el daño al retrasar una determinada atención. Y al limitar el acceso en las mismas oportunidades entre hombres y mujeres, podemos afectar el principio de justicia. Puede haber igualmente repercusiones legales desde el punto de vista administrativo, civil y penal, inclusive si se deja de cumplir determinados compromisos internacionales, pueden haber repercusiones legales sobre el país en donde se está imponiendo el tema. Algunos antecedentes muy prácticos. Vean cómo después de que Jenner introdujo la vacuna contra la viruela a fines del siglo XVIII, muchos médicos se negaron a aplicarla porque, según ellos, significaba oponerse a la voluntad divina. ¿Cuántos enfermos más tuvieron que haber para poder imponer la vacuna? Muchos médicos condenaron inicialmente la anestesia para el parto
porque era ir contra los designios de Dios. Parirás con el dolor de tus entrañas. ¿Cuántas mujeres debieron soportar el dolor intenso durante el parto por no disponer de las bondades de una anestesia? En conclusión, podemos decir que la medicina académica y la clarificación de valores nos permite ofrecer una medicina basada en valores sociales, que no tenga prejuicios étnicos, ni religiosos, ni sociales, ni ideológicos. Es relevante que acojamos la ética del trabajo médico y el cabal respeto por los derechos de los pacientes y sus familiares. La medicina académica es una de las mejores posibilidades que tenemos de incorporar a nuestro ejercicio los nuevos descubrimientos y el esfuerzo intelectual, el ejercicio crítico, las nuevas tecnologías, y enfrentar de este modo los fundamentalismos que quieren erigirse como poseedores de la verdad. Muchas gracias.